Aquella mañana me desperté con un estruendo seco, como si alguien hubiera volcado una silla contra el suelo. Tardé unos segundos en distinguir si era un sueño o si los ruidos provenían realmente del salón. Me incorporé lentamente aún en bata y bajé las escaleras sujetándome del pasamanos con una mano. El aire olía a polvo viejo, pero también a perfume fuerte y artificial, el que siempre deja Isaura cuando se cree dueña del espacio. Desde el rellano del primer piso ya se escuchaban voces desconocidas, pasos arrastrados y un tono de autoridad que no era el mío. Ese mueble de allí, el aparador, ordenó Isaura. Lo quiero fuera antes del mediodía. Y cuidado con el suelo, que es de madera antigua. Me asomé al comedor. 3 hombres con mono azul levantaban mis sillas, mis cosas, mis recuerdos. Mi vitrina de nogal ya estaba medio vacía. Uno de ellos tenía en las manos la figura de cerámica que me regaló mi madre el día que me casé. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, pregunté con voz temblorosa pero firme. Isaura ni se giró del todo. Solo ladeó la cabeza con esa sonrisa condescendiente que usa cuando quiere humillar sin levantar la voz. Estamos redecorando a Aurelia. Ya es hora de modernizar esta casa. ¿Y quién ha autorizado esto? Ahí fue cuando se giró del todo con las manos en las caderas y la barbilla alzada, como si el salón entero le perteneciera. Señora, me soltó con desdén. Esta no es su casa, no meta las narices donde no la llaman. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de indignación contenida. Los trabajadores se quedaron quietos, indecisos. Yo solo los miré unos segundos. Luego giré sobre mis talones y subí las escaleras sin decir una palabra. Al llegar a mi habitación, abrí el armario, saqué la caja metálica donde guardo los documentos importantes, y ahí estaba la escritura de propiedad a mi nombre, sin anexos, sin copropietarios. La sostuve en mis manos como si fuera un talismán. Entonces marqué el número que no había marcado en años. Nicanor, dije cuando respondió: ¿sigues en el negocio? Quiero vender mi casa. Y lo quiero hacer pronto. Porque si Isaura pensaba que podía echarme, aún no conocía la historia de cómo llegaron a vivir bajo este techo. 2 meses antes del día en que Isaura me gritó como a una intrusa, mi hijo Elías vino a verme con una expresión que no le conocía desde que era adolescente. Tenía la voz serena, pero cargada de un nerviosismo que apenas lograba disimular. Mamá, nos están haciendo obras en el piso, y con la niña y todo es un lío. Sería solo por unas semanas. Isaura se encargará de todo. Tú ni lo notarás. Dudé. No porque no quisiera ayudarlos, sino porque conocía a Isaura. Siempre había sido cortés conmigo, sí, pero demasiado medida, como si cada gesto amable viniera con una factura invisible. Aún así accedí. Porque era mi hijo, porque no sabía decirle que no. La primera semana fue tranquila. Isaura cocinaba, ponía flores frescas en el recibidor, incluso me preparaba el café por las mañanas. Todo parecía cordial, casi idílico. Pero al poco tiempo, los detalles empezaron a cambiar de sitio. Un día llegó con una cafetera nueva y guardó la mía en una caja sin consultarme. Otro día dijo que las cortinas estaban muy viejas y trajo unas grises modernas que apagaban la luz del salón. Es para que no te dé tanto el sol directo en los ojos, me dijo como si pensara en mi bienestar. Reorganizó la despensa para que haya más espacio y cambió el sitio de los cubiertos. Guardó mi vajilla antigua y compró una nueva blanca sin historia. Yo lo notaba todo, pero no decía nada, porque no quería generar tensión, porque temía que Elías se sintiera entre 2 fuegos. Me repetía que era temporal, que en un par de semanas todo volvería a la normalidad, pero Isaura no se comportaba como una invitada. No pedía permiso, no sugería, simplemente decidía. Y cada decisión suya ocupaba un pedazo más de mi casa, de mi espacio, de mi vida. Una tarde, mientras ponía la mesa, la vi observando el comedor con los brazos cruzados, como si evaluara qué cambiar a continuación. Y por primera vez sentí un nudo en el estómago. Aquella mirada ya no era la de alguien agradecido, sino la de alguien que se estaba acostumbrando a mandar. No sabría decir en qué momento exacto la casa dejó de sentirse mía.
No fue una sola cosa, sino una acumulación de pequeñas imposiciones que se deslizaron como gotas constantes hasta formar un río que ya no podía contener. Isaura comenzó a establecer horarios. El desayuno se servía a las 8, la comida a la 1:30, y a partir de las 10 de la noche se pedía silencio absoluto por el descanso de la niña. Si yo me levantaba a tomar un vaso de agua en la madrugada, la miraba al día siguiente, como si hubiese roto un pacto sagrado. Una tarde regresé del mercado y encontré que había movido los muebles del salón. La vitrina donde guardaba las copas de cristal de mi madre había desaparecido. El sofá antiguo heredado de mi abuela estaba arrinconado en la galería. Lo he llevado todo al trastero, dijo con una sonrisa fingida. Así hay más espacio para la niña. No supe qué contestar. Elías, sentado en la mesa con su portátil, apenas levantó la vista. Isaura solo quiere ayudar, mamá. Es temporal. Esa palabra volvió a instalarse en mi cabeza como un eco molesto. Temporal. Como si la temporalidad justificara el borrado sistemático de todo lo que yo era. La gota que colmó mi paciencia fue la sala de lectura. Ese pequeño cuarto al lado del comedor donde pasé décadas con mis novelas, mis álbumes y mis silencios. Una mañana entré y encontré una mesa moderna, un ordenador nuevo y una impresora. Mis libros estaban apilados en una caja junto al radiador. He pensado que aquí podría instalar mi oficina, me dijo. Trabajo mejor separada de Elías. Esa noche, por primera vez en mi vida, dormí con la puerta de mi habitación cerrada. No por miedo, por necesidad, para conservar algo que aún fuera solo mío. Y así fue como empecé a vivir dentro de mi propia casa, como si fuera una visita silenciosa, reducida a una habitación y a los recuerdos de lo que una vez fue mi hogar. Pero ni siquiera en ese pequeño refugio estaba a salvo de lo que vendría después. Una tarde cualquiera, bajé por un vaso de agua y escuché voces que venían del salón. No era raro que Isaura recibiera visitas. Había convertido el comedor en un espacio social, como si fuera la anfitriona legítima de esta casa. Me detuve detrás del marco de la puerta sin hacer ruido. No me escondía. Simplemente no me anunciaba. Esta casa necesita una reforma completa, decía Isaura, con ese tono seguro que siempre utiliza para impresionar. Cuando esté a mi nombre, tiraré esa pared y haré una cocina coamericana. Ya lo tengo hablado con una arquitecta. Las otras mujeres, a las que apenas conocía, rieron y brindaron con vino blanco. Una de ellas comentó algo sobre herencias y trámites. Isaura se encogió de hombros. Bueno, es cuestión de tiempo. Elías es hijo único. Cuando herede, ya sabemos lo que pasará. Yo lo administro todo desde ahora. Ya es prácticamente mío. Sentí que me ardían las mejillas, pero no dije nada. No interrumpí. Solo di un paso atrás y regresé a mi cuarto con el vaso de agua temblando en mi mano. Aquella noche no dormí. No por rabia, sino por algo más hondo, por la certeza de haber abierto las puertas de mi hogar a una invasora que se había vestido de familia. Me senté en la mesa de mi habitación, encendí la lámpara de lectura y comencé a escribir en una libreta fechas, frases exactas, cambios de hechos sin mi permiso. También abrí el cajón donde guardaba recibos, copias de la escritura, notas del notario, cartas antiguas de Elías, donde agradecía mi ayuda cuando compraron su primer coche. Todo lo que podía recordarle algún día quien lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada pasando papeles de una mano a otra. Lo que sí sé es que el silencio ya no era resignación, era preparación. Y aunque por fuera seguía sonriendo y aceptando el té que Isaura me ofrecía por las mañanas, por dentro había encendido una mecha que tarde o temprano encontraría su fuego. Habían pasado ya varias semanas desde aquella conversación entre Isaura y sus amigas. La casa seguía su curso habitual, las sonrisas forzadas, las rutinas impuestas, pero dentro de mí algo se había movido. No solo guardaba papeles, guardaba determinación. Llamé a Nicanor y quedamos en la misma cafetería donde años atrás solíamos hablar de la vida mientras nuestros hijos jugaban en la plaza. Él fue abogado, muchos años ya retirado, pero su mente seguía tan nítida como siempre. Me senté frente a él y sin rodeos saqué una carpeta.
Dentro la escritura original de la casa. ¿Aún tiene validez?, pregunté. Nicanor la leyó con calma, se acomodó las gafas y luego me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Aurelia, la casa es solo tuya. Nadie puede tocarla sin tu consentimiento. Podrías venderla hoy mismo si lo deseas. Y nadie, ni siquiera Elías, podría oponerse legalmente. Asentí en silencio. No porque dudara, sino porque necesitaba oírlo en voz alta. Necesitaba recordar que aunque intentaran desplazarme, aún tenía raíces, firmes. De regreso pasé por la casa de Lucrecia, mi vecina de toda la vida. Ella fue testigo de cómo plantamos los primeros rosales en el jardín. Me abrió con su habitual discreción y al ver mi cara solo dijo: ¿Te apetece un café? Nos sentamos en su cocina y cuando le conté todo con calma, sin dramatismo, pero con verdad, me tomó la mano con firmeza. No estás sola. Si necesitas testigos, si hace falta que alguien confirme cómo han cambiado las cosas, cuenta conmigo. Salí de su casa con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, el alivio de saber que aún quedaban personas que veían, que no todas las miradas eran de indiferencia. Esa noche, mientras Isaura daba órdenes por teléfono desde el salón, volví a mi cuarto con una nueva carpeta bajo el brazo. Ya no era solo memoria, lo que guardaba era estrategia. Y cada paso que daba era uno más cerca del día que ya empezaba a vislumbrarse en mi mente. A los 3 días Nicanor me llamó. Había encontrado a una pareja interesada. Ernesto y Pilar, jubilados de Zaragoza, buscaban una casa con carácter, con historia, con alma. Y la mía, les dijo, Nicanor tenía todo eso y más. Quisieron visitarla enseguida. Coordinamos una cita a media tarde, cuando Isaura solía salir a hacer recados importantes y Elías estaba aún en el trabajo. Recorrimos la casa con paso lento, silencioso. Pilar acariciaba los marcos de madera como si saludara a viejos amigos. Ernesto miraba cada rincón con los ojos llenos de futuro. Me hablaron de cómo imaginaban el jardín, los desayunos en la terraza, los libros que leerían junto a la ventana del salón. Firmamos una promesa de venta esa misma semana. Mientras tanto, en casa, yo seguía mi teatro. Tomaba el té con Isaura, la escuchaba hablar de cortinas nuevas y de su idea de trasladarse arriba cuando la planta baja quede perfecta. No dije nada cuando cambió las cerraduras del baño y del trastero, ni cuando colgó un cuadro moderno sobre el retrato de mi abuela. Yo solo anotaba, sonreía, guardaba. A veces me dolía el alma de tanto fingir, pero recordaba las palabras de Nicanor. No te precipites. El silencio esta vez juega a tu favor. Un lunes por la mañana, mientras Isaura discutía con un proveedor de cerámica en el recibidor, me encerré en mi cuarto y firmé los papeles finales con la notaría a través del ordenador. Nicanor me había preparado todo. La casa tenía ya nuevos dueños, aunque aún faltaba una semana para la entrega oficial. Elías seguía ajeno, ocupado en su mundo. Isaura, encantada con su falsa autoridad, hacía planes como si el tiempo le perteneciera. Yo contaba los días, porque aunque en casa todo parecía igual, una fecha ya brillaba en mi calendario como una promesa inquebrantable. Y esa promesa estaba a punto de cumplirse. El amanecer de aquel martes fue distinto. Me vestí sin prisa, doblé con cuidado la manta a los pies de la cama y guardé en mi bolso los documentos que había preparado con tanto esmero. Las llaves, el contrato de compraventa, la nota de Nicanor. Todo en orden. A las 9 en punto el timbre sonó. Desde la ventana del pasillo vi a Ernesto con su andar tranquilo, acompañado de un cerrajero con cara de no querer problemas. Isaura aún dormía. El silencio de la casa me pareció un privilegio. Bajé las escaleras despacio y abrí la puerta sin una palabra. Ernesto me saludó con una mezcla de respeto y gratitud. Le hice una seña al cerrajero para que esperara. Fue entonces cuando Isaura bajó alterada por los ruidos con el teléfono en la mano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos? Antes de que pudiera decir nada más, saqué los documentos de mi bolso y los dejé sobre la mesa del vestíbulo. Usted dijo que esta no era mi casa. Le recordé mirándola a los ojos. Y tenía razón. Ya no lo es.
pero tampoco es la suya. Se quedó paralizada. Su rostro, tan seguro días antes, perdió todo el color. ¿Qué tontería es esta? Elías gritó hacia la escalera. Mi hijo bajó apresurado aún en camiseta. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué significa esto? Significa que esta casa tiene nuevos dueños. Todo está firmado, registrado. Me voy, Elías. Intentó detenerme, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. No después de tantos silencios, tantas humillaciones envueltas en sonrisas. Isaura comenzó a gritar insultos sin forma, amenazas sin base. Ernesto se mantuvo firme el cerrajero, esperó instrucciones. Yo solo caminé hacia la puerta bolso en mano. No miré atrás. No era necesario. La calle me recibió con aire fresco y una libertad que no sentía desde hacía años. Lucrecia me esperaba en su coche como habíamos acordado. Me subí y mientras nos alejábamos supe que aquello no era una despedida, sino el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que me pertenecía por completo. Pasaron solo unos días antes de que llegara la notificación oficial. El ayuntamiento, tras registrar la venta de la vivienda y comprobar las alteraciones no autorizadas, les ordenó el desalojo inmediato por ocupación indebida. También se les exigía el pago por las reformas ilegales que Isaura había hecho sin consultar a nadie, creyéndose dueña absoluta de algo que nunca fue suyo. Me lo contó Nicanor, con el rostro serio, pero sin rastro de sorpresa. Yo ya lo sabía. Era cuestión de tiempo. Isaura, según me contó también Lucrecia, rompió en llanto frente al cartero. Gritaba que era una injusticia, que todo era culpa de Elías por no haber puesto la casa a su nombre cuando tuvo la oportunidad. Él, desconcertado, buscó mi número. Llamó. Envió mensajes. Silencio. Porque la mujer que crió con paciencia a un hijo, la que soportó humillaciones en su propio hogar, por amor y por paz, ya no estaba disponible. No era venganza, no era rencor. Era simplemente que había llegado el final. Me dolió más de lo que imaginaba. No por ellos, sino por lo que se había roto por completo. Una relación madre-hijo que ya no tenía retorno. Porque Elías había sido testigo de todo y eligió callar. No una vez, muchas. Y al hacerlo eligió bando. Ahora, sin casa, sin excusas, sin plan, solo quedaban ellos dos en el centro de un campo que creían haber conquistado, pero que nunca fue suyo. Yo seguía adelante lejos del bullicio con mi taza de café, en una terraza que aún olía a pintura nueva y a posibilidades frescas. La ciudad tenía otros rincones, y yo también. El primer amanecer en mi nuevo piso me encontró mirando por la ventana, recordando con calma, sin rabia, porque había aprendido que el amor malentendido también se paga caro, y que la arrogancia, cuando se instala sin raíces, se derrumba con el primer viento. La vida seguía sin prisa, y aún quedaban nombres por escribir en esta nueva etapa. El piso era pequeño, pero mío, con ventanas que daban al mercado y paredes que aún olían a yeso recién secado. No tenía jardín ni chimenea, pero tampoco fantasmas. Solo aire limpio y la certeza de que cada rincón sería testigo de un nuevo comienzo. Con el dinero de la venta no solo pagué el piso al contado, también contraté a una abogada que me recomendó Nicanor. Le pedí que redactara un nuevo testamento, esta vez sin nombres sentimentales, ni Elías ni Isaura. Dejé por escrito que mi patrimonio iría a una fundación cultural para mujeres mayores en riesgo de exclusión. No porque buscara castigo, sino porque había aprendido que la dignidad no se hereda, se cultiva. Recuerdo firmar aquellos papeles con una tranquilidad que jamás imaginé tener. La tinta secándose en el testamento era más que legalidad, era la forma tangible de cerrar una herida sin abrir otra. Empecé a asistir a talleres de escritura y cerámica. Me anoté en un club de lectura en una pequeña biblioteca del barrio. Nadie sabía mi historia, ni me miraban como la señora mayor de tal casa. Solo era Aurelia una mujer que amaba los libros, el café negro y las charlas lentas. Cada día, al volver a casa con una bolsa de pan caliente y la voz de los músicos callejeros de fondo, sentía que el dolor, aunque no desaparecía, ya no dictaba mis pasos,
Había aprendido a vivir con él sin arrastrarlo. No eché de menos las visitas ni los mensajes. A veces por las noches repasaba mentalmente las últimas palabras de Isaura. Esta no es su casa. ¡Qué frase tan absurda y reveladora! Ella creía que una casa lo era todo, pero nunca entendió que una mujer con memoria y nombre propio puede vivir en cualquier parte y seguir siendo dueña de sí misma. Mi vida no era la misma, pero por fin me pertenecía. Era una mañana de cielo claro, sin ruido, más allá del repique de unas campanas lejanas y el murmullo del mercado. Me preparaba un café cuando escuché un golpe seco contra la puerta del portal. Luego otro. No necesité mirar para saber quién era. Me asomé con cautela a la ventana del primer piso. Allí estaba Elías. Más delgado, más apagado, como si el peso de algo invisible lo estuviera hundiendo. Levantó la vista y me vio. No me saludó con la mano ni con una sonrisa. Solo habló. Mamá. Solo quiero hablar. Por favor. No respondí. Lo observé un momento. Llevaba un abrigo arrugado, la barbilla temblándole. Era el mismo hijo que un día me pidió unas semanas y me dejó años de ausencia en la mirada. Solo unos minutos. Isaura se ha ido. Lo perdí todo. Pero tú sigues siendo mi madre, ¿verdad? Entonces bajé un poco la ventana lo suficiente para que pudiera oírme sin gritar. Cuando permitiste que me gritaran en mi propia casa, renunciaste a todo. No por ella. Por ti, porque callaste, porque me dejaste sola mientras otros decidían por mí. Elías se removió incómodo con los ojos vidriosos. Buscó palabras que no llegaron. La puerta se cerró, hijo, y no volverá a abrirse. Y sin esperar respuesta cerré la ventana. No con rabia, con la calma de quien ha aprendido a sobrevivir a la decepción sin dejar que le corrompa el alma. Dentro de mi piso, el silencio volvió a envolverme, pero esta vez no pesaba. No era soledad, era elección. Era el sonido limpio de una vida reconstruida con paciencia. Me senté con mi taza de café frente al balcón, viendo pasar la mañana como quien ve pasar una página que por fin se cierra sin temor. Y sonreí, porque por primera vez en muchos años la paz tenía mi nombre.